Buenas noches, ¿cómo está señora? ¿Cómo le va señor? Estamos arrancando otra edición de Frente a Frente aquí por las pantallas de Unión TV en esta muy linda noche de jueves como siempre. Ya nos toca la hora en que la gente está llegando a la casa después de una jornada ardua de trabajo como nos gusta a todos los paraguayos y la repetición que también vamos a poner de vuelta a las 23 para la gente que como nosotros llega un poquito más tarde a la casa. Hoy nos acompaña un expresidente de la República, el doctor Nicanor Duarte Frutos. Vamos a tener una charla intensa sobre política con él y quiero comenzar agradeciéndole por la posibilidad de tener este debate. ¿Cómo está, presidente? Gracias por el tiempo. Muchas gracias, Gustavo. Tanto tiempo, creo que no sé cuántos años. Casi 8 años después tengo la posibilidad de esta charla. Ah, pero qué maravilla. Sí. Es un privilegio para vos. Sí, sí. Claro, sí. Y para mí también. Bueno, ya que comenzamos así de manera distendida, presidente, lo del doctor José Fernando, si tenés algo que decir, si... particularmente a vos te gusta la controversia, o sea, sos un hombre de debate, no rehuyes al debate. Sí, yo creo que José Fernando Duarte Penayo Sí. no necesita de abogado ni de intérpretes para sostener sus ideas. Él es una persona que tiene una gran autonomía intelectual, una autonomía política y una autonomía moral, y creo que tiene el saber para reflexionar sobre temas tan controvertidos como son los aspectos que se refieren a los personajes de nuestra historia. Los personajes de nuestra historia siempre van a generar controversia. Y yo celebro que una figura joven plantee un debate abierto, plantee un revisionismo histórico. En un país donde la polarización es fuerte, donde el afán de verdad generalmente es débil y en la política más todavía, siempre la malicia es más fuerte que el deseo de veracidad. Pero bueno, ahí está, si le gusta la política, si le gusta la controversia, la resolución de conflictos, yo creo que el campo político es un escenario ideal. No la academia, porque la academia es un ámbito donde las discusiones son más rigurosas, conceptuales. Pero, presidente, a ver, de hecho, el doctor José Fernando tiene una forma, creo que nadie puede discutir, es una formación para mí envidiable, era para muchos que no tuvimos la posibilidad de formarnos con esa calidad. Y lógicamente todo lo que él plantee va a ser puesto en entredicho, aparte, lógicamente no se puede desprender de su condición de hoy presidente de la ANEAE y también en su condición de hijo de un expresidente de la República, como lo sos vos, ¿verdad? Pero en el tema de Alfredo Stroessner, el país habló de ese tema, pero yo me quedo y le quiero robar acá a Camilo Suárez una parte de su análisis cuando él plantea que cuando uno se pone en posición de defensa de ese proceso que encabezó Stroessner, se habla mucho de la modernización del Estado paraguayo, de las represas. Y Camilo decía, las dos represas fueron ideas por intereses geopolíticos tanto de Brasil como de Argentina. No fue iniciativa paraguaya y también decía él que si vamos a hablar de modernización, Paraguay fue el que menos se modernizó en relación a Argentina, Brasil, Chile, ergo, Stroessner nos hizo el país más pobre de la región. ¿Coincidí con eso? Y esa es la interpretación que él tiene. Eso se llama subjetivar la historia. Subjetivar la historia. Subjetivar la historia es entender la historia a partir de tu propio contexto personal, de tu propio entorno social, político o de tus propias capacidades cognitivas. Entonces, él dice eso y bueno, hay que respetar su derecho a expresar sus ideas, pero podemos no estar de acuerdo con el enunciado. Yo creo que cuando el presidente Lugo dijo que
Stroessner fue un gran presidente y que si se retiraba en el 82 iba a ser una especie de Francia, de prócer nacional. Es cierto que salieron unos medios a cuestionarle, pero yo no le escuché en esa época a un Rafael Filisola repudiar las declaraciones de su líder y de su presidente en ese momento, porque era ministro del Interior. No lo escuché a, ¿cómo se llama? Esperanza, la senadora, rascarse la vestidura, como dice un candidato, un caudillo nuestro. Nadie se rascó la vestidura. ¿Y por qué hoy, cuando un joven colorado con una formación importante plantea un análisis historiográfico con datos, con evidencia, por qué se rascan la vestidura? Entonces, ¿te pueden decir que el presidente Lugo salió a cortar el fuego con el pedido de disculpas? Porque pide disculpas Lugo después. Yo no sé, yo no pregunto quién pidió disculpas. Yo estoy preguntando, y si me pueden presentar los archivos de quienes hoy se rasgan la vestidura, repudian, se declaran demócratas puros, si en aquella oportunidad hablaron en esos términos. Y ahí está el doble rasero moral. Si mi jefe o mi líder dice una cosa que pone en riesgo cierta subjetividad opositora, que el correísmo es la encarnación del mal y que Stroessner representa la monstruosidad, pero cuando mi líder sale a alabar lo que subjetivamente nosotros pensamos en el entorno, aplaudimos al líder. Doble rasero se llama. Si mi amigo dice algo malo, entonces callemos, asumamos una posición de silencio, pero cuando Gustavo, que es mi adversario, dice lo mismo, salgamos todos. Condenemos. Entonces, ¿qué hay? Eso se llama doble rasero, doble estándar moral. Es la hipocresía en la política. Y por eso también los políticos perdemos la confianza, porque somos hipócritas, cínicos. Sí, pero ahí está la muestra. Bueno, pero este es un tema que para Pasemos al tema. Presidente, te escuché hace un par de días, decía yo, para mí, uno de los estilos de entrevista más admirable que vi en Paraguay, por lo menos, Federico Galeano, Líderes se llama el programa, y vos le planteabas un tema que me dejó pensando, pero cuando alguien le analiza a Nicanor Duarte Fruto, la mayoría te reconoce, más hoy con el grado de inversión y un proceso que arrancó ya en aquella época, la gente dice, hay dos Nicanores, un Nicanor del primer tramo, que fue un buen presidente, y después se complicó con su intentona o su intento de reelección. Y vos le dijiste a Federico Galeano, al contrario, los números marcan que yo fui mejor presidente en mi segundo tramo. Y así es. Si miramos los números y si vamos a medir la eficacia de un gobierno por los indicadores que marcan el aumento de la producción, que marca la reducción de la pobreza, de la desigualdad. Si miramos los indicadores de un país que se incorpora al mercado financiero internacional, obviamente los 2 últimos años fueron los años de mejores indicadores. Ahora, ¿cuál es el relato que trata de construir el sentido común y que muchos se tragan, se comen hasta hoy? Que los primeros años de Nicanor fue excelente, pero que después enloqueció y se metió en la política y buscó la reelección. Otra gran mentira en términos más concretos. Acá hay que preguntarse, el presidente Nicanor en aquella época promovió una recolección de firmas para plantear la enmienda
se hizo después? como dirigió Carlos Filisola la recolección de firmas para la reelección de Fernando Lugo, colocando carpas en las plazas de todo el país, recolectando firmas, y después tuvo el fiasco, la vergüenza de que la lista, las firmas recolectadas, habían 20% de muertos. Está en los archivos. Sí. Entonces, ¿yo hice eso o no hice? Esa acción concreta no. Y bueno, entonces, hermano, ¿y qué? ¿Planteé una enmienda? ¿Como en el 2017? No. No. Entonces, ¿de dónde viene que yo tuve una gran obsesión por la reelección? Si no hay los elementos concretos, formales, en el marco de la política, que afirmen eso que se dice. Que se habló de mi reelección. Claro que se habló. Claro que yo nunca dije que no, yo no quiero la reelección. Porque el gobierno, el sistema nuestro de 5 años con no reelección, si no hay una expectativa, aunque sea vaga, de reelección, al tercer año el presidente quedó solo. El presidente quedó sin apoyo sólido. ¿Pasa eso? Pero claro, los muchachos están mirando quién es el candidato que se viene. Por eso es muy difícil con un régimen... Por lo menos hay que crear el clima de la posibilidad de reelección. Sí, para generar, por lo menos generar expectativa. Si no, lo mitad de tercer, cuarto año ni te diré, mando una en 10. A ver, haciendo un poco de memoria, presidente, disputaste la presidencia del partido siendo presidente de la República. Y lo que se debatió en público es lo que genera... me contó alguien un día que Fernando Lugo quería ser gobernador de San Pedro, él no quería ser presidente de la República, y tu intención que se plasmaba en el ambiente político... ¿Quién te dijo esa mentira? Lugo... Aníbal Schultz me dijo eso. Y bueno, buena fuente tenés. Pero yo estuve con el obispo Fernando Lugo. Una vez me fui a inaugurar este Instituto de Formación Docente, la San Pedro. Y me tocaba dar una conferencia a las 7 de la preguntar la hora alto. Vemos las 7 en Napetuiti, cuando había amanecido pensando. Entonces, yo llego en un avión tipo las 5 y me voy al obispado a un café la Fernando. Ahora como Fernando más o menos está doña Mongueta, el cerrita, vea hay problema, pero los homies mía con la cansa doña un día. Hice el Lugo, se ha renunciado a la de obispo, dice. Ahí está bien. Jamba ella, pota, ya gana la Partido Colorado, ve. No, dice, seco Pepe nada. Tiene ascendencia colorada. Seco Pepe, como hay lugares, a formar los equipos hasta la presidencia de la República, dice, un año antes de su decisión de saltar a la arena política. O sea, él quiso ser siempre presidente y no está mal que... O sea, no se te puede endilgar que tu intención de reelección haya hecho forjar la figura de Lugo. O sea, no se te puede endosar a vos eso. No, pero Lugo estaba en plena campaña. Lo que pasa es que hay una carta del presidente de Patria Querida, presidente del Partido Liberal, Fadul, no sé, una carta, y un dueño de un gran medio de comunicación. Ya fallecido. Que se preocupaba por el ascenso de Lugo. Lugo, teología de la liberación, pues. Entonces, escribí las cartas y cuay, Fadul, a la prevela de los liberales, escriben una carta contestando la preocupación de este poderoso empresario dueño de varios medios de comunicación. Hizo es igual, se lee la carta o sacarse de la dueño del medio de comunicación. ¿Ya fallecido? No. El del otro grupo. Está vivo, sí. Bueno. Y ahí le dice Fadul y el Partido Liberal, no sé quién era, el dirigente le dijo a este señor, pues te dice, no te preocupes, Orero y Purunta y Naco Obispo Coa.
vea con, no guajemos, ay, orero guajeta. Eso me hace acordar de los dirigentes del coloradismo en el 54. Ya o pico, gringo, tabirón, coja, o peya, Y se quedó 35 años. y bueno, y así creían los dirigentes del O sea, Fadul, eso le iba, quería, Encuentro Nacional Liberales, Ollapoti, gran manifestación allá, supuestamente por mi propósito de reelección. Se llamó Resistencia Ciudadana y fue fuera del bueno, Congreso. imponer la política donde Y inventaban cualquier ahí cosa. ya se pelearon porque se subió solo Lula al escenario y se querían subir todos. Bueno, pero eso preocupó a los señores dueños de los grandes medios de producción, y entre ellos un señor muy importante, muy amigo, mi amigo también. Entonces, oye, pues, hija, oye, voy a explicación, pues. O escribió de la carta, había escrito, dice, no, no te preocupes, a este obispo boludo le vamos a usar, y nosotros vamos a llegar a la presidencia, los sectores conservadores. Bueno, entonces, estas pues son historias que no se cuentan, pero hay que escribir, yo creo que... Don Antonio Bierzi. Hay que escribir la historia. Sí. Bueno. Y en el mismo sentido, presidente, la única y última vez que tuve la oportunidad de charlar contigo, y como decía, hoy tengo el privilegio de volver a hacerlo, me habías contado, por primera vez contaste en un medio de comunicación la historia de tu ida al Vaticano, cuando te dicen, te apartan a una sala contigo y te dicen, es deseo del sumo pontífice, te dice un cardenal, que le impugnen al obispo Lugo. Y vos ya sabías que él venía bien en las preferencias electorales. Sí. Yo estuve en el entronamiento, o en términos más... Sí. En la Asunción. Simple, en la Asunción de Benedicto XVI. Me gustan de tipete, anécdota espectacular. Y yo me fui solo porque Gloria creo que nació recién... Facundito. Ajá, hace ese año la Vaticano de la Asunción, pues, era presidente del Senado Carrizosa. Y obviamente me acompaña Carrizosa, gran católico. Sí, claro. Un peining o para la Asunción, ahí en el patio, ahí en el Vaticano, en la plaza. La plaza de San Pedro. Una ceremonia espectacular, varios presidentes, jefes de Estado de todo el mundo. Y después termina un feroz discurso, hace Benedicto XVI, Ratzinger. Joseph Ratzinger. Vaya tú, y la protocolo de ti, cardenal, señores, los jefes de Estado con su esposa van a saludar al nuevo Papa. Y organiza la fila. La fila. Entonces, después con la gloria. Ah, mira. Entonces, si ese año hay que la lista, a los jóvenes y nada los saludamos. Benedito, ya estamos más o menos a 30 metros, 40 metros, y paralelamente venía también Carrizosa. Bien Carrizosa, alza la, ¿cómo el se llama? cordón. La cuerda, sí. El cordón rojo. Sí. Ay, ¿qué oye me dice qué? Escena, ¿Le dijiste, presidente? O pensaba, ahí doña de cuando dice mi cosas. ¿Y qué te digo? Eso de la puta salida, hermano, eso la gente va a sospechar. Y lento, oye. Claro. No. Y no salió, Samio. Se quedó contigo y llegó como si fuera un matrimonio igualitario. No sé. Yo, bueno, me quedé preocupado. ¿Y qué te dijo Pepe Carrizosa? A mí me gusta el humor, claro, ¿verdad? Pero le dije, lo único que falta es a la altura de nuestra vida. ¿Y le aclaraste al Papa que se trataba del presidente del Congreso? Pues se quedó atrás. Sí, se quedó atrás. Bueno, esa es la primera parte. Claro. Pero estas son anécdotas. Y la segunda parte, esta es una parte más protocolar. Nos vamos a visitar 5 meses después por ahí. Ya oficialmente, estaba en plena campaña en Lugo. Nos fuimos, yo estuve con Gloria, gran parte de mi gabinete, o palabra entrevista, y viene el regalador,
el Santo Padre, el Papa nos regala símbolos del Vaticano, de la cristiandad. Y nosotros también le entregamos un cuadro, recuerdo. Y luego termina nuestra reunión y cuando nos estábamos despidiendo se me acerca el cardenal Bertone, que era el canciller del Vaticano, el ministro de Relaciones Exteriores. El Vaticano fue un Estado. Sí. Entonces me dice Bertone, su santidad quiere conversar con usted, presidente, en privado. ¿Cómo no? Le dije. Me lleva el cardenal, Bertone me lleva una piecita modesta y ahí estaba sentado en un escritorio Ratzinger. Eso yo le comenté a Fernando Lugo varias veces. Y bueno, síntesis me dice Ratzinger, que hablaba más o menos el español. ¿Por qué no le impugnan al obispo Lugo? Así de una. Sí. Le dije, su santidad, el obispo Lugo está encabezando todas las encuestas y una impugnación de parte de un partido que hace 60 años está en el poder podía interpretarse como una represión a la participación. A unas elecciones plurales. Y yo creo que no lo vamos a hacer. ¿Y por qué? Y porque creo, su santidad, que la única institución que tiene facultades y tiene la credibilidad y el pueblo paraguayo va a acatar es que ustedes, como autoridad del Vaticano, haciendo cumplir las leyes canónicas, digan de que él no puede ser candidato. Y creo que si eso ocurriera, no habría ningún tipo de grieta, ni de convulsión, ni de estremecimiento del cuerpo social y político de mi país. O sea, que queda en manos de ustedes. ¿Y qué te dijo ahí, presidente? Ok, dicen, mira, la iglesia pues siempre es diplomática, neutra, guaúa, claro. llega, pero bueno. Y hablando de esa intención y decís vos Y eso que, siempre me claro, dijo Calé, por ejemplo. Calé con entender la Biblia. Papango y se va a entender la Biblia y Biblia, ¿verdad? Calé es un tipo que, bueno, pasó mucho. Y él me había dicho, hay que impugnarle. Hay que impugnarle aplicando la ley. Y yo que era muy demócrata, tal vez mucho más joven, inexperto en materia de cumplimiento del sistema de legalidad. ¿O pensaron que podían revertir la...? Prevaleció en mí la ética política antes que el sistema de legalidad y me parecía que si ganábamos las elecciones sin Lugo no íbamos a tener tanta legitimidad. O sea, pero pensaban también que iban a revertir la preferencia electoral que estaba a favor de Lugo ahí, ¿verdad? ¿Cómo? Pero también aparte de eso, ustedes pensaban que podían revertir esa preferencia electoral que tenía Lugo, o sea, que podían ganarle. Ustedes pensaban ganarle igual, a pesar de que estaban abajo en la preferencia. Claro que en la política anda y por ir lado perdeta. Sí. Entonces, pero ir siempre lado perdeta. Sí. Y bueno, pero eso ocurrió y se produjo lo que advertía el senador Alaverna, perder las elecciones. Sí, lo que parecía increíble, presidente, es que, y bien que lo trae a la mesa el senador Galaverna, porque tanto él como estratega y vos que manejás todo el poder estructural y político del país, ustedes no le pillaron un hijo a Lugo, si tenían cada esquina. La parte moral, yo sabía. En la parte, bueno, pero se dijo en varios actos. No, pero un gobierno tiene para traer la partida de nacimiento y tiene para presentar. Pero eso no importa, cuando el pueblo ya se adhirió. Ahí es que muchas veces no distinguimos la cuestión moral de la cuestión política.
La moral es muy importante, pero la política se funda en términos electorales sobre la construcción del afecto, de la esperanza, de la generación de entusiasmo y pasión. Vos podés decir, Lugo Orecó 40 mitad. A lo mitad y también me hago peces y ya, o sea que es lo mismo que se decía de Lino Oviedo. Vos te ibas a decirle a un campesino, hago tipo pea. Y el campesino que es oviedista, recalcitrante, te mira y te dice, seguro, Inde. El problema de la política, o sea, el éxito de la política pasa por ganar el corazón, no la mente. No hay razón allí. Primero el corazón y ganar el corazón y construir la esperanza. El pueblo se moviliza no porque está muy pobre, sino que el pueblo aún estando muy pobre, si no percibe esperanza, se queda nomás. Sí. Pero cuando percibe una esperanza, cuando ve que un líder puede resolver gran parte de la injusticia social, el pueblo va y vota, aunque tus consideraciones morales contra ese candidato fueran horripilantes. Tratan de ese. Mira, o sea, no hay caso. Es como en el amor. La cuñandera y juyepeo. La de sueras y tal socuati y mujeriego. Aragán. Pero cuñá, oye, enamoraban desde allá. Entonces, upea, oputatan en día. Ojotan en día. Felizmente. Y no sé si felizmente, pero yo siempre hago una equivalencia entre el amor y el afecto político. Sí. Pepe, o hay cuyepeón la candidato, ve, en Yereíta. Sí, para votar este tema hay un par de consideraciones que te quería hacer todavía, ¿verdad? Uno es Luis Alberto Castiglioni, era tu vicepresidente de la República. Recuerdo como si fuera ayer que un día le llamaste la atención en público porque a veces llegaba un poco tarde. Y él tenía las intenciones, era tu vicepresidente y él tenía las intenciones de ser el candidato. Se apuró él en abrirse del oficialismo y tirarse como candidato. ¿Tenía chance o vos te jugaste ya por Blanca y Blanca iba a ser la candidata? No, yo siempre me jugué por Luis Alberto, por Lucho Castillo. ¿Se apuró él? No sé si le lavaron la cabeza. Hay una anécdota breve. Estoy en la reunión del Mercosur, reunión del presidente. Chávez sale y ataca, descalifica al vicepresidente paraguayo. Lo trata de agente de la CIA. Entonces yo pido la palabra. Lula estaba dirigiendo. Y exijo respeto al presidente Chávez con respecto a un vicepresidente paraguayo surgido de la soberanía popular, no una imposición fáctica. Ahí entonces, le tiraste, dan un entonces, se arma una pequeña tensión y Lula inteligentemente pide un cuarto intermedio. Y nos vamos a una piecita así, con el presidente Lula y el presidente Chávez. Y yo le pido a Chávez que respete. Y respete la personalidad y la dignidad de un vicepresidente de un país soberano. Que yo no voy a estar refiriéndome a sus funcionarios. Y que considero una falta de sensatez. Y ahí Lula dice, a mí me gustaría conocer a Luis Alberto Castiglioni. Sí, ojalá, yo voy a hablar con él, porque nosotros somos parte de una región y cuando los presidentes se entienden en la región, los beneficios van a ser más amplios para la población. Y Chávez me dice, si Lula recibe, me gustaría conocerla en Caracas. O sea, yo a ese candidato a Betty Viernes Caru
Llego a Asunción y le dije a Luis, voy a estar en la tirada, ¿por qué no te vas mañana a tomar mate? Sábado. Se va y le cuento yo toda la historia y me dice, yo no voy a poder ir. Tal fecha te puede recibir el presidente Lula. No, yo me tengo que ir a Buenos Aires, a Estados Unidos, a Washington. Además no tengo muchas ganas de hablar con ellos, dice. Ah, te dice. Pues yo le dije, Lucho, le dije, esto no es una cuestión de soberanía interna, esto es una cuestión de construcción de lazos con presidentes que nos permitan mayores logros regionales. ¿Cuál es el problema hoy en América del Sur? Hoy, que los presidentes no se hablan, que los presidentes... Se evitan Lula y Milei. Se evitan, no solamente Lula y Milei, se odian. Sí. La ideología, el sectarismo ha lamentablemente fracturado hoy la cohesión de América del Sur. Bueno, entonces... No se fue. No se fue, se va a los Estados Unidos y a la vuelta viene a quedarse en San Pablo, se reúne con los sectores más conservadores, le da una entrevista a Fola de San Pablo, y ahí expresa su idea, que él que está en contra de los gobiernos, y está bien. Entonces, yo sentí mucho, y un día ABC publica, que una reunión que no existió, pero que no hubo. Amanece ABC con un titular, 6 columnas, arriba. ¿Cómo se nota que conserva el lenguaje del diario y la redacción? Blanca Ovelar y José Alberto Alderete, la dupla del oficialismo. No existió nunca la reunión. Y ese día se hace una reunión de ministros. Hace la Roimé Palacio y no llega Castiglioni, Bueno, empezó la reunión tipo 12 menos cuarto y 12 y 20 por ahí entra Carlos María Santa Cruz, que era mi ministro secretario privado, presidente excepcional de Carapeguán. Mía es el ministro secretario privado, mía. Bueno, dice, presidente, se acerca, Castiglioni está lanzando su candidatura por Telefuturo, dice. No me digas. Entonces me levanto y veo la televisión, Luis estaba con su hija menor, creo, sobre la rodilla, anunciando su candidatura. O sea, él reaccionó a la tapa de ABC sin preguntarte, o sea, no absolutamente. Y yo no sé si esa ya era su decisión o esa información falsa lo aceleró, pero entonces no, me quedé sin candidato. Te quiero preguntar, ¿qué te dijo Lula cuando él no se fue a verle y encima hace una escala y le da una declaración contraria en un medio importante de Brasil? Yo no le hablé del tema ya. ¿Ya no le tocaste el tema? No, voy a tocar así. ¿Pero cuánto ya le bajaste el pulgar cuando él se te niega a ir a construir con presidente? No, el día en que lanzó su candidatura. Ahí recién. Sí, porque había una gran resistencia, obviamente, a la candidatura de Luis en gran parte de la bancada de senadores, diputados, del partido, pero aún así yo creía que era el candidato más potable para enfrentarle al obispo. Pero bueno, hoy estuve, hace algunos años estábamos evaluando con Marito, no sé por qué salimos en el 2008, y hablamos de Castiglioni y yo le dije, tal vez, no sabemos, nunca vamos a saber si con Castiglioni íbamos a ganar o no, porque entonces pues, hacemos la historia contrafáctica. Si yo digo que con Castiglioni se iba a ganar, es lo mismo que yo diga, mira que si los guaraníes conquistaban California, qué grande íbamos a ser. Nunca ocurrió. Claro. Entonces, lo que nunca ocurrió puede ser parte de un relato, de una historia, de una novela contrafáctica. Pero no tuvo el no de tu parte de decirle, vos no vas a ser candidato, busca tu... Hasta que ocurrió ese episodio, y lo que me decía Marito es, ni con Castiglioni íbamos a ganar en ese momento a la alianza, a Fernando Luna. ¿Vos crees que él después vino, recuerdo que inclusive se repitió en el Colegio de Naciones Unidas, en otros locales, la votación interna, la diferencia fue escasa, hasta hubo
acusaciones que hubo ahí, toque de voto y compañía. ¿Vos crees que después él se sentó y no apoyó la lista 1 operativamente? No apoyó. Castiglioni no apoyó y celebró a las 5:30 de la tarde la victoria de Lugo. Salió y dijo, hoy empieza el nuevo Paraguay. La tarde del 20 de abril de 2008. Pero están los archivos, están los canales. Lugo y Oviedo. La gente dice, perdió el partido porque Oviedo salió en libertad. No. El partido perdió por la traición. La alta traición de muchos. Y algunos siguen disfrutando de las canonjías de este poder por la benevolencia o la candidez política del presidente Peña. Bueno, entonces... O sea, en el entorno de Santiago Peña hoy hay varios de esos traidores. Sí, muchísimo. Vamos a esa misma tarde. Rogelio Benítez hace el trabajo, si llevamos al caso del fútbol, es como lo que hacía Fidencio Oviedo en Cerro, el Animal Quintana en Olimpia, el trabajo que nadie quiere hacer, de salir a decir, nosotros ganamos y ustedes ya sabían que perdieron. Y una vez le pregunté yo por qué hizo eso, y él me decía, lo que pasa es que si no hacíamos, los compañeros iban a abandonar las mesas y íbamos a perder voto en gobernador, íbamos a perder voto en senador. Sí. O sea, eso fue algo que se armó. Sí, ¿qué? O sea, la salida en televisión de Rogelio Benítez. No, yo no recuerdo, yo no estaba en Burubizaroga. Y bueno, la derrota en democracia es totalmente normal. El sistema democrático se diseñó para que los partidos puedan perder y ganar elecciones. Y esa noche, en una conferencia que yo hice en Burubizaroga, aceptamos la victoria y anunciamos una transferencia pacífica del poder en el marco civilizatorio, constitucional, por primera vez en 200 años. Protagonizamos la alternancia en el Y no se murió nadie, porque la gente pensaba que iba a venir una guerra civil y que iba... Sí, y por eso no tiene mucha solidez cuando se pretende ensombrecer nuestro compromiso democrático, mi compromiso democrático, el compromiso democrático de mi familia que creció y vio la actuación del padre en un sistema democrático. Y bueno, para muchos obviamente que manejan un criterio muy limitado de la política y de la dinámica social, muy corto de entendedera. Yo soy el mariscal de la derrota. Pero suelo decir que, bueno, finalmente es mejor ser mariscal de la derrota que sargento de la traición. Eso dijiste por Castiglioni, cuando te reclamaron a el mote de... le venga bien. O sea, es mejor ser mariscal de la derrota que sargento de la traición. Y hubo muchos cabos también de la traición, y sargento y delincuente de la traición. Pero bueno, la vida política es así. Y hay que aceptar, o si no, hay que dedicarse al budismo. Claro, hay algo hay un tema del que nadie habla, presidente. Vos hablaste del último tramo, que ya no te quieren servir a veces ni el café, pero ¿cómo es ese periodo en el que ya ganó un presidente, ya fue electo, en este caso del signo contrario, por primera vez en 60 años, y vos tenías que estar del 20 de abril hasta el 15 de agosto? Habrán sido meses probablemente interminables, no pasaba la hora. ¿Cómo viviste ese proceso? Viví. ¿Te reuniste con Lugo, hablaste con él, trataste de entregarle de la mejor manera? Yo venía de ganar 5 elecciones al hilo. 5 elecciones. El mariscal de la derrota venía de ganar 5 elecciones como cabeza de lista. Primera victoria, ganamos la Junta de Gobierno. Sí. A Bader Rachid, a Galeano Perrone de Luna C. Ganamos la presidencia del partido. Primera victoria. Segunda victoria, le ganamos las internas presidenciales al Cartes de la época, para más presidente del Club Olimpia.
Osvaldo Domínguez. Roanazo, Baipé. Siendo hijo del pueblo. Que en su libro autobiográfico él dice que él te ganó. Y que no pudo hacer el proceso de reclamo porque justo tenía que viajar a operarse el corazón. Y bueno, eso ya es un cuento que, bueno, ya está. La estadística y los tribunales electorales independientes. Nosotros no teníamos plata que tiene él. Era el cártel de la época. El cártel de la época, te iba a decir, en Paraguay, ya por él, ahora cierre acto irregular, y yo tenía allá. Claro, y Merdi y Domingo porque era de allá. Y yo iba a empezar a hablar, por lo visto estaban controlados. Y cuando empezaba a hablar, escucho el ruido de un avión, o un avión, y algún tipo, uy. Y después, en pleno discurso mío, o a el avión o era pago plata. Es como el Vito de Guarambaré. Sí, 50, 100 mil. Para que la gente se disperse. No, y para no estar peñune, cabrón. Y eso te hizo... Entonces, y no, pues está alguno. Vea la... Bueno, no te puedo creer. Entonces, pero a la pinta, ven a los están en la estadista, en los diarios. Bueno, sí, pues yo como tengo que sorprender. Pero eso forma parte de la política. Entonces, pero yo le quiero a Osvaldo, yo le quiero mucho a Osvaldo. Sí. ¿Cómo fue tu relación después de esa elección con él? Buena, siempre. Hoy atropellado y que sea hoy que es contaste 2 victorias, faltan 3 más. Bueno, después le ganamos la tercera victoria. El primer candidato que no tuvo ningún pacto cívico-militar. El primer candidato colorado a presidente sin ligazón, sin ningún vínculo con el entronismo, con la oligarquía familiar dominante, ni con la oligarquía empresarial. Orero Yula, pueblo Uruguay, allá. Hijo de una modista y de un comisario rural. Ni estronismo, ni oligarquía económica, ni oligarquía empresarial, ni pactos en las grandes corporaciones. Llegamos por la voluntad del pueblo. Primer candidato civil colorado, no vinculado con estos factores de poder. ¿Cierto o no es cierto? Es cierto, y te quiero preguntar cuánto influyó la herencia electoral que te dejó Luis María Argaña. Bueno, esa es la tercera victoria. Hoy la cuarta. El marcar la derrota va a tener después la cuarta victoria. Sí. Es la cuarta victoria. Oye, candidata, llegó Osvaldo a la Junta de Gobierno ahora. Y en esa época había elecciones de término medio. O sea, el presidente de la República afrontaba siempre elecciones a mitad de su mandato. Oye, pues ahí la Osvaldo. Y nosotros, nuestro candidato era Darío Monge, Roberto González y Alderete, creo. Jamás, vean doña Nimay. Y me convencieron, un candidato testimonial, y enfrentamos. Y también yo consideraba que estratégicamente era importante ganarle de vuelta a Osvaldo, porque la filosofía económica, social y política de Osvaldo, con todo el respeto que me merece, era una filosofía radicalmente distinta a la filosofía nuestra. Y él te iba a cogobernar si ganaba la Junta. Claro, vamos a cohabitar. Bueno, entonces, ganamos. Sí. Ahí le ganamos por 140.000 votos, 160.000 votos. Pero vos ganaste con la idea de pedir permiso al rato, o sea, de no asumir. Pero igual se configuró como una violación de la Constitución por minutos. El discurso de la oposición, así como hoy están con un oportunismo político tratando de condenar declaraciones sobre proceso histórico. Bueno, no, pero, presidente, quiero tener ahí, sin que me meta en esa bolsa, yo te quiero decir, la Constitución Nacional de nuestro país dice que el presidente de la República tiene que tener dedicación exclusiva al cargo de presidente, no puede ser presidente de la comisión de empedrado de su barrio, no puede ser delegado del grado de su hija, no puede ser presidente del club, o sea, más allá de la explicación... Bueno, todo eso forma parte de una formalidad que no tiene mucha consistencia. No, yo no creo que tenga sentido, ahora, pero dice... Yo en verdad no ejercí la presidencia. Yo estuve en un acto, ejercer la presidencia es administrar el partido. Sí. Yo estuve ahí 20 minutos, me recomendó Mendonca que envíe nomás una carta justamente para evitar estas interpretaciones oportunistas que hicieron después los opositores.
Y bueno, pero yo me fui y entregué la presidencia al Derete y me retiré. Sí. No hubo ejercicio real. No firmaste un documento, no, nada. Nada, o sea, sí. llegó a... Bueno, pero está bien. ¿Y la quinta victoria? Y la quinta victoria, candidato a senador número 1 del Partido Colorado, lo gana la Efraín, candidato número 1 de la alianza. Lo gana la Efraín, y ganó Duarte Fruto, candidato número 1 a senador de la lista 1, derrota a Efraín. A Efraín perdió hoy cada elección por lo visto. Entonces, lo ganó y obviamente no me permitió jugar. Claro, pero ahí te quiero ganamos preguntar, la senaduría, sí. perdimos la Claro, presidencia. y el Congreso pues, asume 45 días antes, porque sabía pues, la Constitución que permite que haya una previa. Bueno, se va 45 días antes, asume Fernando Lugo la presidencia del Congreso y llega el 15 de agosto, perdón, no, llega el 30 de julio, vos te vas. Y estaban la señora Mirta Bucinqui, estaba Rodolfo Friedman y Horacio Cartes no se fue, que tampoco le dejaron asumir. No, esto ahora. Y, claro. No, la primera vez yo estaba en Córdoba el día que se instaló el Senado. Bueno, y pero estamos hablando del 2008. Vos ya estás hablando de esta segunda vez que me niegan. Hablemos de la segunda vez. La segunda vez que tenías, vos estabas ahí, eras como el novio suplente, ¿verdad? Está el novio titular, hay que esperar que salga. Vos estabas ahí atrás. ¿Qué sentiste, presidente? ¿Vos estabas ahí? Llegó la novia titular, alguien votado. Claro, pero te ganó el Yacaré. Sí, el Yacaré estaba ahí y vos no podías. ¿Y cómo te sentiste? Y yo no soy político. Dejo la política que tu piel debe estar dura. Sí. Y que sabes que las traiciones, los desencantos, son moneda de uso corriente. Y bueno, ya pasó y ya está. ¿Y por qué decidiste la segunda candidatura así con la primera ya no tuviste el éxito de asumir? Porque nunca fui inhabilitado. A Cartes, posteriormente, y de vuelta a mi persona, nosotros no tuvimos impugnación. Sí, o sea, nos impugnaron, pero nos habilitó el Tribunal Superior, la Corte Suprema de Justicia. Ahora, cuando recoí impedimento legal, lo que nos impidió jurar es los 23 votos. Que es el artículo 23 que le dice. El 23, que es una barbaridad, porque una mayoría, un acuerdo fáctico, se convierte en una norma cuasi legal. Claro. Y bueno, pero es una gran contradicción. Un presidente que fue destituido por inútil. Sí. No sé si fue por inútil o por mal desempeño. Inútil es una palabra muy fuerte. Que fue destituido por mal desempeño, por una matanza en Curuguatí, y donde todos sus aliados le votaron en contra. Eso sí es la traición seguramente más dolorosa. Ministros de Lugo que renunciaban a ministros, ocupaban su banca para votar contra. Les sale la política. O sea, una parte de la política. Sí. La política tiene sus momentos alegres y sus momentos de desdicha. ¿Tu momento más alegre en la política? No sé, no recuerdo. ¿Y el sinsabor mayor? Obviamente la noche de la derrota. La noche de la derrota. Pero la política tiene momentos alegres y momentos amargos, como toda la vida. Entonces, lo que decía el Lugo es senador activo. Sí. Y resulta que el presidente, que terminó su mandato en forma, democráticamente, termina con sus derechos políticos amputados. Pues, ¿no te parece una barbaridad? Una barbaridad, pero me parece que la enmienda no es el camino. Y seguro, yo no sé, yo nunca planteé la Presidente, claro, tengo que preguntarle a qué planteó la enmienda, cierto, tiene razón. Presidente, un día dijiste, vos siempre fuiste muy efusivo en los mensajes, ¿verdad? Y a la gente le gusta eso, me incluyo yo, a mí me gusta discutir con la gente que sabe discutir. Y dijiste, Shela Estado. Y Luis XIV no hablaba guaraní, pero le vincularon con el Estado, soy yo de Luis XIV. Es una... ¿Qué te pasó ahí? Es una imaginación absolutamente irresponsable de Francisca Pereira. Francisca, estábamos en Carayao y se hace un acto en Carayao, yo presidente lo inaugural, agua potable, escuela Itaipú y Nacional. Atención médica. ¿Los gastos sociales empiezan en tu época? Claro. La Itaipú era un
centro clausurado al pueblo, donde las grandes fortunas del Paraguay se alimentaban y el pueblo estaba ignorado, ¿no? La patria contratista. Pues, no le Claro. vamos a caer ahora. Ya. Francisca Pereira. Entonces, o para alto, güey. Y viene una señora vendedora de hortalizas, cuñacaí, campesina, un vapoa, huerta. E dice, presidente Loreconio, vete ahí, local, mi besuta ari. Ore con un botezo pamas, pero vender los productos a mango y cola, está un baeñan de copiaje. Amba, obvio, señora, eso. La haya a mí ya esa eso. Te fuiste a mirar. Pero voy la escenario, ahora yo la coñanga y cuando yo. A la periodista ahora pues güey. Entonces la señora, ¿cómo le voy a dar una explicación? Si con la pecuña que ahí vaya, ponga ti explicación sencilla. ¿Cómo la burocracia? No puedo desarrollarle de manera abstracta lo que es el Estado, la sociedad civil. Eso me va a entender allá. Entonces yo tengo que darle un lenguaje sencillo y claro. Sí. Jala, guajela, orgopanja y güey, puedo venderle lechuga, tomate, cebolla, sandía, o vender y menos. O vender cumandá, curero, mi oña está engopado, allá. Sí. Entonces, hice la cuñaca ahí, va el color ya pota presidente del contente y con lugar, jala está un ba ego quería el título de la está un ba jango ore tamaro y coro yejo de pano y ya entendí ore está un ba no es tipo de cuay no son vea pues de cuay más va eso es coa transferida de asociación coa el lunes. Cierto, vio la herea, presidente, dice la cuñaca y la. Pero está un baeina, dice. Haceo la Estado como momento, eso. Se la Estado, eso. Ahí lo que vos le decís, se la Estado. Se la Estado, pero en términos. Claro. O sea, yo mando lo que le quise decir. En términos llanos. Claro. Porque cuando la Estado es lo que lleva. Claro. Han hacer la Estado y no, señora, eso. O sea, vos le dijiste en la expresión más benigna de la palabra y tomaron como una especie de autoritarismo, ¿verdad? Sí, Luis 14, el Estado soy yo. 14, el Estado, o se dibujaron y tal. Sí. Es espectáculo. Pero ¿te gustaba también la polémica? Me gustaba ese tipo de anécdotas. Y vos entendías el lenguaje también porque vos estuviste en una redacción. O sea, vos saliste en una redacción. Sí. O sea, es que es... Pero eso ocurrió en Carayao. Mira, otra cuestión que también te quiero preguntar, la boina. La boina es... En esa época hay que poner en contexto, hoy uno se pone una boina y nadie le va a dar la importancia que tenía en el momento porque Hugo Chávez se mostraba como un líder, hablaba de la patria grande, Bolívar, y la boina era casi exclusiva de él. Y un día te pusiste una boina. O explicamos dónde. Y en la cabeza de un colorado, no, José Fernando me dijo que era del ejército, pero... El hombre ese celular, a sacar con tipo coa, la foto real. Sí, era una boina verde, no era una boina bordó. Y bueno, entonces la boina verde... Claro, pero vos entendés muy bien los simbolismos, o sea... Sí, está bien, pero la cuestión simbólica pues, no puede tener interpretaciones totalmente folclóricas o interesadas. Esa Rojo San Pedro, ¿verdad? Sí. Con esto no estoy absolutamente reprochando simbología de poder, porque finalmente la boina, el vestuario, forma parte de la representación simbólica de ciertas instituciones de poder. Entonces, los Jolas San Pedro, hacer con campera verde de allá. Y le dólar iba allá. Entonces, de capitán, de gorra, no voy nada. Muy voy nada de la Fuerza Aérea. Sí. Pero sin intencionalidad. Porque vos manejabas muy bien el mensaje. Pero la intencionalidad. No, digo, ¿no? Yo puse porque tenía frío. Yo puedo poner para polemizar, para instalar. Y bueno, pero la polémica ya es consecuencia de que yo sentí frío y me puse una gorra que le generó diversión a los amigos periodistas. Entonces, ya cambiamos la color. Claro. Tecnología. No, tenemos, para ser justo, tenemos la foto original para ser justo. Porque era ahí está. Era una boina verde. La puta, ¿eh? Claro, irregular, oye, mañana. Y esa es la boina de la Fuerza Aérea, la gloriosa Fuerza Armada de la Nación.
Que solamente los comandantes en jefe, los presidentes de la República pueden usar. Ahí está. Salimos a la foto. ¿Por qué no fueron presidentes Luis María Argaña y Lino Oviedo? Luis María Argaña ganó la elección. Y el pecado original de la transición democrática empieza con el robo de la soberanía popular en el 93. Diciembre del 92. 3. No, diciembre del 92, porque 92. ¿Por qué digo que es el pecado original? Porque si se aceptaba la voluntad popular, no hubiese ocurrido el marzo paraguayo, porque Argaña iba a estar entregando el mandato. Claro. Entonces... El marzo paraguayo que ocurre en el 99 se gesta con la injusticia del 92. Claro, porque ahí Argaña me invita a ser su vicepresidente. Yo era candidato a vicepresidente con Argaña. Sí. En ¿Por qué te eligió? Y la pueblo y allá. Bueno, pero Argaña hizo una asamblea, hizo una consulta a todas sus bases y los candidatos eran Riera y Nicanor. Y terminó el pueblo, la dirigencia de reconciliación, votando mayoritariamente para que yo sea el candidato a vicepresidente de Argaña. Estamos hablando del 98, ¿verdad? 98, sí. Y Argaña pudo haber sido un gran presidente de la República. Para mí, uno de los hombres con mayor formación intelectual, con mayor compromiso con la justicia social y gran doctrinario del coloradismo. Fue la gran pérdida que tuvimos. ¿Pensás lo mismo, Lino Oviedo? Lino Oviedo fue un dirigente popular que con un estilo diferente y con un lenguaje genuinamente popular, campesino, cautivó a la gente. Hay dos hombres importantes de la transición que cautivaron. Argaña desde una posición más ilustrada y Oviedo de una posición más popular, con un lenguaje, un hombre que manejaba mucho el guaraní, el lenguaje popular, y generó un gran entusiasmo en el pueblo. Recuerdo que los actos de Argaña y los actos de Oviedo en campaña eran manifestaciones cuasi religiosas, eran peregrinaciones. Eran como rituales. Sí, después terminó. Sí. ¿Le pones en ese sitial de arraigo popular a Horacio Cartes? Y te quiero, multipregunta, y en su momento le diste con todo a Horacio Cartes, y hace poco te sumás a Honor Colorado, y la gente te reclamó. Los agravios en política prescriben al tercer mes. Duran 90 días. Exactamente. ¿Los agravios en política? Y entre periodistas también. Sí, también, sí. Entonces... No, yo no le agravio a ningún colega. Yo creo que todos trabajamos para lo mismo que para llenar la Pero seguro que a vos te agravia. No, eso sí, porque todos los es un días. chico que está ascendiendo en la consideración. El éxito pues, es un elemento que genera envidia. Los estoicos decían, cuando la gente habla mucho de ti, es porque quiere ser como vos. Es porque en el fondo te envidia. Eso decían los estoicos. Sí. Por eso lo que digan de vos, los otros nunca altere tu mente, ni tu forma de ser. Horacio es un gran líder político hoy. Él pasó del empresario exitoso a un líder político legitimado por la soberanía popular. Es el único empresario que se metió en política y quedó en política a pesar de la derrota de su candidato, porque pierde Peña en su primera incursión frente a Marito. Y Horacio continúa. Cuando la injerencia norteamericana grosera le señala a Horacio, Horacio continúa la lucha. Claro. Triplica la apuesta y gana la presidencia del partido. Yo tengo una premisa. Entonces, la gente dice, ¿pero qué quieren? Que yo siga peleado, que yo sea un necio, que no reconozca que la dinámica social
que la temporalidad y sus hechos van transformando un montón de conceptos, un montón de ¿Qué pasa ideas. si la gente quiere que sigas siendo nicanorista? Te voy a contar lo que yo dije. Yo tengo una premisa en el periodismo, un norte. No digo lo que no voy a mantener frente a la persona de la que hablé. Y en la mañana que se da tu vida de honor colorado, yo lo que planteé es que, como fuiste presidente de la República, como fuiste un líder importante, puedo seguir siendo en el Partido Colorado, mucha gente a lo mejor te reclama que vos podés mantener un sector propio, un ismo. O sea, hay pues un nicanorismo. Dejarle al dirigente medio que se vaya bajo una carpa, pero vos, como un dueño de carpa, se va a ir a otra carpa. Si vos sos nicanorista. Y la gente puede plantear que vos podés hacer un contrapeso en el Partido Colorado con un discurso... Sí, sectores de la disidencia colorada me dicen que yo soy el único que puede enfrentarle a Cartes. ¿Y por qué ellos no lo hacen? ¿Por qué yo tengo que hacer? Si yo soy un hombre que llegó a toda la instancia, yo fui presidente del partido 2 veces. ¿Ya no querés más ser? Yo, que venga la nueva generación, o que Cartes, que está dirigiendo muy bien el partido, bueno, veremos qué pasa dentro de 3 años, 2 años y medio. ¿Por qué yo tengo que congraciarme con disidentes que no tienen capacidad de articular un discurso coherente, que no se unen, que ahí están con apuntes marginales de la vida política paraguaya? Entonces yo ya no puedo ser presidente de la República. He cumplido mi misión histórica. Voy a ser político hasta morir. Político cuesta, otro cuenta y por allá. ¿Entendiste? Sí, puto la segunda parte. No hay puto cuesta. Sí. Yo no sé, ¿verdad? Pero llego allá. Eso es lo que dice la jerga popular. Entonces, yo voy a ser político hasta la muerte. Y para influir en el poder, no se necesita necesariamente un cargo administrativo. El que instrumenta el cargo administrativo para la política, de pronto puede merecer alguna Pero también crítica. te reclamaron por qué fuiste embajador paraguayo en Argentina y por qué fuiste director de si ya fuiste presidente de la República. Es como que yo sea dueño de la radio y mañana sea el operador sin demeritar. Uno tiene sitiales que... La comparación es totalmente ridícula, mi querido Gustavo. Natalicio González fue embajador después de ser presidente, fue embajador de Stroessner. Sí. Pero no vamos a hablar de historia, porque lo mitad es cualquier cosa. Entonces, el presidente ya tiene que... Pero decimos una cosa, Eligio Ayala fue presidente y luego ministro de Eusebio Ayala. No, ¿qué te puede motivar una embajada, digo yo? Si vos ya fuiste presidente, ¿qué te puede motivar una embajada? Pero acá lo que hay que decir, el presidente de la República, por haber sido presidente de la República, y más todavía con vitalidad, con juventud, yo ya no soy tan joven, pero imagínate, Peña va a terminar su mandato a los 48, 49 años. Sí, un jubilado. Yo terminé a los 51 años. Yo fui presidente a los 46 años. Entonces un presidente puede seguir sirviendo. Caballero fue presidente. Bernardino Caballero después fue ministro de Guerra, puede ser presidente. ¿Cuál es el problema? La experiencia no se consigue en Stanford ni en Harvard. No se compra, no se estudia. La experiencia es el recorrido territorial, es conocer la vida, conocer los desencantos, las alegrías. ¿Y sentís que esa fuerza tenés todavía hoy? O sea, si hoy el partido te convoca para un cargo, vos tenés todavía esa fuerza. Antes se desamba esa compañía. No, yo te veo bien. Bueno. Yo pregunté y me dijeron que soy disciplinado, que hace ejercicio, que soy un obsesionado por los controles médicos. Yo siempre fui un disciplinado. ¿O pensás que uno, viniendo del campo, de una familia humilde, puede llegar a la instancia que yo llegué sin disciplina? Y por la gracia de Dios. Nadie llega a presidente porque sí, ¿verdad? Y hay que tener disciplina o tener astucia o tener suerte, la voluntad. Sí, un poco de suerte también hay que tener, ¿verdad? Y eso decía Maquiavelo. Maquiavelo decía que la fortuna él usaba como equivalente de suerte. Sí. También se necesita un poco de suerte y de fortuna para llegar al poder. Totalmente. Babio Morínigo, pues iba a fósforo y después de la muerte de Tigarribia, y Morínigo llega presidente porque salió el lado que él la cabeza del pero eso es una realidad. Sí, así es.
Presidente, antes de irnos, es dinámica del programa y por la duda ya quité la foto de Stroessner, ¿verdad? Foto que te quiero mostrar. Yo no tengo ningún problema. No, pues ya hablamos del tema al principio. Veo la Stroessner, Sí. Bueno, acá tenemos una serie de fotos que te quiero mostrar y vos me vas a decir qué opinás de estas personas. Bueno, adelante. Primera foto de la noche. Dionisio Borda. Me dijo César Barreto en esta mesa que él dejó de ser ministro y no le contrató nadie, que se quedó sin trabajo y que nunca fue reivindicado por todo lo bueno que hizo en aquella época. No es mi culpa que no haya sido contratado. Un gran ministro, un hombre honesto, tuvo 2 años de ministro. Y no es cierto que le saco a Borda, ese es otro cuento de la prensa, el anticoloradismo. Y no, Borda, el gran arquitecto, pero tuvo 2 años, es cierto. ¿Y por qué salió? Y porque no pudo coordinar entendimiento con el equipo económico, especialmente con Mónica Pérez, que era presidente del Banco Central. Y yo no acepto imposiciones o disyuntivas. Mira, ¿queda Gustavo o me voy yo, me quedo yo y se va Gustavo? No, conmigo no. No hay eso. No, yo soy presidente de la República. Un día Carlos Fernández vino. Voy a explicar. Sí. Entonces, Borda se va, yo lamenté mucho, una persona honesta, inteligente, patriota, pero si yo hubiese tenido el deseo de sacarlo para poner a un colorado, ¿por qué no le puse a Bernal? ¿Por qué no le puse a José Alberto Alderete, bueno colorado economista? ¿A quién le puse? ¿A un dirigente del partido, obvio? No. A Bergen. Entonces, ¿qué pasó? Era que quería yo armar ya el Ministerio de Hacienda para mi reelección, ¿vio? ¿Y quién le sustituyó a Bergen? Después vino... César Barreto, hermano. Barreto, claro. Entonces, por favor, dejemos de decir disparate. Sí. Fue un hombre importante, fue un ministro que articuló un equipo importante y que se fue al segundo año. Mi gobierno duró 5 años. Sí. Y la macroeconomía y la política económica en 5 años no varió, fue impecable y nos ceñimos a la ortodoxia económica, ¿o no? Hoy en día el ministro de Economía tiene diferencias públicas con la de Obras Públicas. Le dice, vos tenés un problema de gestión. Eso, vos crees que no está bien, que los ministros salgan a pelearse en público. Tal vez pelearse en público, no, pero y razón la... Sí, tiene razón. Fernando Balovino. Fernando Balovino y razón. Cada ministro no ya puede más, ni Mataburro no ya puede. ¿Vos conocés Mataburro? Sí. Va el Mataburro. El Dalomá. El diccionario. Mataburro, Cope Puente, oye, ya puede, madera, pesa separada, Petit, Zanja, por ejemplo. Y no sabe hacer eso ya. Pero Mataburro, a veces caballú, mío, pa. Es el puente más precario. Sí. Hablando ya puede ver cuña caraimí, vea. Tiene que cambiar la peña. Presidente de cuata. Siguiente foto. Luis Alberto Castiglioni. Cortito porque ya hablamos de él esta noche. A pesar de todo, ¿verdad? Que traicionó. Yo le aprecio, está bien. Tal vez tuvo sus razones y no sé si, como vos decís, su traición fue intencionada. Bueno, pero es todavía una figura importante del partido. No sé por qué se alejó de la vida partidaria. Puede volver a... Siguiente foto. Blanca Ovelar. Y Blanca Ovelar fue una gran candidata. Perdimos con una gran candidata y no teníamos muchas opciones. Y en ese momento había un auge, un predominio de mujeres presidentas en la región. Sí, Bachelet. Ella, Dilma. una mujer honesta, intelectualmente sólida. Pero su problema era que el Paraguay es una sociedad machista. ¿Sabes qué me decían las mujeres? Las maestras me decían. Doro votamos, ay, presidente, la orera Pisacuñare. Pero imagínate. Y tal vez ese fue mi error, no entender todavía el predominio de una lógica cultural machista, basada en el patriarcado, en el poder del varón, del hombre. Luego votamos, ay, orera Pisacuñare. ¿Hoy podemos poner una candidata mujer? Y nosotros en un distrito electoral más urbano, probablemente con la mente más abierta, cuando yo fui presidente,
le promovimos a Evany, Claro, la cierto. primera mujer Sí. candidata. Sí, La sí. primera mujer candidata a intendente que ganó. Sí, totalmente. Siguiente foto. Fernando Lugo. Don Lugo, un gran amigo. La gente se enoja, mío, ¿qué va a ser tu amigo? No te dejó, bueno, pero Lugo tiene un sentimiento nacionalista. Lamentablemente cayó sin pena ni gloria porque no construyó nunca una pasión popular. Él se manejaba, destituía a su ministro por mensaje. por WhatsApp. No, todavía no, por mensaje de texto siquiera. Mensaje de texto, mira, ya. Entonces, y puedo anotar. La oralidad es el mejor instrumento para construir conexión emocional. La oralidad, la discursividad. ¿Por qué cuando él cae, ya eso ve, cuando lo sacan esa tarde, después de calle venía, o sea, creo que había 100 personas en la plaza, de los cuales 50 hippies, que en el primer chorro de agua, como cuando ya jugó suyo, y el primer chorro de agua voy para güey. Corriendo. Pues estás año, amigo. Siguiente foto. En serio, ¿verdad? Siguiente foto. Mario Abdo Benítez. Mario Benítez para mí fue un buen presidente. Mira. Sí, tipo que manejó varias crisis, la pandemia. Y yo creo que hay que terminar esa tensión, ojalá, el rencor que a veces atraviesa las relaciones políticas. Creo que él fue un presidente que dirigió el país en momentos de crisis y lo hizo bien. Lamentablemente se generó una Crispación muy grande. crispación con... ¿No te animás a juntarle con Cartes? Con Horacio, ojalá que alguna vez, si nosotros logramos pacificar el espíritu, desarmar el lenguaje, la palabra, el Partido Colorado se beneficiaría enormemente con una reconciliación entre todos los actores. Yo creo que el rencor, los prejuicios, nunca nos van a llevar a un éxito permanente, duradero. Sí. Siguiente foto. Juan Carlos Alaverna. Él es un caudillo histórico. Yo siempre lo llamo el cruzado del coloradismo. Tendrá su defecto. Un gran colorado, un hombre de gran influencia en la historia política paraguaya hasta hoy. Yo la admiro. Eustacio de la coloradismo, Eustacio de la música. Hacerse usted ahí. No tiene pelo en la lengua, no teme a las acusaciones torcidas, no prepara su discurso para agradar a los medios ni a los dueños de las maquinarias que forman o que tratan de construir la opinión pública. Es un líder del Partido Colorado. Siguiente foto, la penúltima de la noche. Horacio Cartes. Y Horacio Cartes, como ya le he manifestado, es un hombre que entró en la política como empresario exitoso y terminó siendo hoy, por voluntad del pueblo, del voto popular, el líder político más influyente del Partido Colorado y probablemente de la dirigencia nacional. Le debemos el retorno del colorismo al poder. Pudimos tener grandes diferencias normales en la vida política. Pero los agravios vencen a los 90 días. Prescriben. O si no, ya pispata. No, pero no hay que ser necio en la política. El necio es el que se aferra a su juicio de valor cuando que la evidencia empírica te dice que tus juicios están errados. Nosotros hicimos la campaña contra Cartes. El pueblo no nos escuchó. Nos tocó pito catalán y Cartes nos dio una paliza electoral. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Última foto de la noche. Santiago Peña Palacio, presidente de la República. Y es un presidente joven que trata de modernizar el Estado,
que tiene una gran preocupación por el mundo global, por las relaciones internacionales, y creo que está muy bien que Paraguay esté en los foros, esté en las organizaciones internacionales, y su visión de la política exterior ha permitido un reposicionamiento del Paraguay en la economía global, y las inversiones extranjeras directas con el gobierno del presidente Peña crecieron bastante, estamos llegando a 1.000 millones de dólares, y bueno, hoy tenemos el acuerdo con la Unión Europea, con algunas dificultades, pero Paraguay tiene que prepararse para seguir creciendo con justicia social. Del 1 al 10 su gestión, a mitad del periodo. Y yo creo que no tuvo grandes problemas. Hay problemas el año de gobierno. No hay convulsión, no hay estremecimiento del cuerpo social, no hay inestabilidad política. Los alimentos están muy caros en amenaza el de juicio súper. político. No, voy a llegar a eso. Y hay un proceso inflacionario de los alimentos que es una preocupación del presidente. Pero yo le diría una calificación muy buena. Él es un presidente que en este momento tiene una aprobación normal de los presidentes a 2 años y medio. Estaría su aprobación un poco más, de cerca del 50 a 52%. Pero creo que hay una gran gobernabilidad que se le debe al manejo de la Junta de Gobierno, presidente Carter. ¿Por qué? Porque la Junta de Gobierno siempre fue el elemento desestabilizador de los presidentes colorados. Presidente, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por la charla. Yo te agradezco mucho. Sí, muchas Te voy a gracias. regalar la boina que te preocupa Pucha, sería un honor. para el invierno. Sí, por favor. Sería un honor. Muchas gracias. Gracias, hermano. Expresidente de la República, porque decimos siempre presidente, pero de tipo los obispos, nunca pierden la jerarquía, ¿verdad? Presidente te dice la gente de la calle, ¿verdad? ¿Te van al súper, presidente? Siempre. Y te dice presidente. Seco ajaja se jabe. Yo me voy con mi nieto a comprar el súper, por ejemplo, camiseta deportiva, shopping, mira allá. Y obviamente, en la política uno siempre, si va a ser importante en la política, tiene que tener grandes detractores y grandes adherentes. El político que quiere contemporizar con todos y no tener detractores va a terminar siendo un soberano insignificante. Los líderes de los pueblos siempre tuvieron grandes detractores, grandes odios y grandes adherentes y afectos. Ya terminamos el programa, pero y no le pongo en ninguna categoría de detractores. Pero me llama la atención porque vos sos Reconciliación Colorada de la primera hora. Si te pido el credo, te sabes de memoria, estoy seguro, y te eligió Luis María Argaña. ¿Por qué Nelson Argaña, cuando puede, te critica o te insulta? Y lo que decían los estoicos: el que habla de ti todos los días, el que te agravia, es probablemente porque quiso ser como vos. Argaña me eligió líder del Movimiento de Reconciliación Colorada el 4 de noviembre de 1998, 4 meses antes del asesinato. Me elige líder del movimiento. Y tal vez eso generó alguna inquina en el entorno más cercano, pero bueno, no tiene relevancia. Presidente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy amable. Doctor Nicanor Duarte Frutos, esta noche con nosotros. Este capítulo repetimos a las 23 y mañana todos los cortes de esta entrevista en las redes sociales para que la gente pueda darle me gusta, compartir, comentar también según su preferencia. Y pido disculpas porque nos pasamos 20 minutos. 20 minutos. Y suele ser así un reloj casi preciso suizo, pero nos pasamos 20 minutos porque la charla también ameritaba que podamos extender. Y porque tengo la posibilidad después de 8 años, tal vez pasen otros 8 años para que podamos hablar, entonces ya aprovechen nomás ya el tiempo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias. Muy Bueno, amable. buenas noches y que pasen bien.